Andrew Carnegie, el mentor del hombre que enseñó a millones. Napoleon Hill. La mayoría de las personas conoce a Napoleon Hill. Han leído Piense y hágase rico. Han memorizado los 13 principios. Citan sus filosofías. Pueden recitar sus ideas sobre la definición de propósito, el principio del mastermind y el poder de la mente subconsciente. Pero casi nadie conoce al hombre que moldeó la mente de Hill, el hombre al que Hill dedicó 20 años de estudio, el hombre que le dio acceso al poder, la riqueza y la sabiduría que construyeron las mayores fortunas de Estados Unidos. Y aquí está lo que hace que esto resulte incómodo. Napoleon Hill no era el maestro, era el estudiante. Documentó la genialidad, no la creó. Observó la construcción de imperios, no construyó el imperio, y la diferencia entre lo que Hill escribió y lo que Carnegie realmente enseñó revela por qué algunas personas construyen imperios mientras otras solo consumen frases motivacionales. Hay una enseñanza que Carnegie le dio a Hill que nunca llegó por completo a los libros. No porque Hill no la entendiera, sino porque sabía que la mayoría de las personas no podría manejarla. Sabía que era demasiado dura, demasiado exigente, demasiado incómoda para el consumo masivo. Así que la suavizó, la envolvió en un lenguaje más amable, la hizo digerible, la volvió inspiradora en lugar de operativa, y al hacerlo, la hizo menos efectiva. Lo que estoy a punto de mostrarte es la versión cruda, la versión que Carnegie utilizó para construir el mayor imperio del acero de la historia. La versión que usó para decidir qué hombres se convertirían en millonarios y cuáles seguirían siendo empleados. La versión que separa a los constructores de los observadores. Si quieres contenido que no repita lo que está en todas partes, suscríbete ahora, porque este canal no habla de lo obvio. Déjame decirte lo que veo en los comentarios todos los días. Personas disciplinadas, personas que leen, personas que estudian, personas que ven videos, toman notas y aplican principios, y aún así siguen estancadas. No porque sean perezosas, no porque les falte información, sino porque algo no encaja. Tienen los hábitos, tienen la mentalidad, tienen la disciplina, pero todavía no están construyendo. Y la frustración es real. Una persona comentó, llevo 2 años haciendo pequeños hábitos y sigo en el mismo lugar. Otra dijo, la disciplina sin resultados se siente como un castigo. Otra escribió, ¿en qué momento la mentalidad realmente se convierte en dinero? Estas son preguntas reales de personas reales que están haciendo todo lo que los libros dicen que hagan. Y no está funcionando, porque el error no está en el esfuerzo. El error está en el orden. La mayoría de las personas empieza en el paso 5 cuando debería empezar en el paso 1. Intentan construir hábitos antes de haber establecido una identidad. Intentan ejecutar antes de haber decidido. Intentan convertirse antes de haber elegido ser. Y esa inversión, ese malentendido fundamental de la secuencia, es la razón por la que la mayoría de las personas permanece estancada sin importar lo duro que trabaje. Esto es lo que la mayoría de las personas no sabe sobre Andrew Carnegie. Cuando Napoleon Hill lo conoció en 1908, Carnegie no estaba buscando estudiantes, no estaba buscando seguidores, no estaba tratando de enseñar a las masas. Tenía 73 años. Ya había vendido su empresa de acero por $480 millones. Ya se había convertido en el hombre más rico del mundo. Ya había demostrado todos los principios de construcción de riqueza que existían y ya había terminado. Estaba haciendo la transición hacia la filantropía. Estaba construyendo bibliotecas, financiando educación, regalando su fortuna. Pero tenía un proyecto final, una última contribución. Quería documentar la ciencia del éxito. No escribirla él mismo, sino encargarle a alguien que la estudiara, que entrevistara a las personas más exitosas de Estados Unidos, que encontrara los patrones, que creara una filosofía que cualquiera pudiera aprender. Y necesitaba a la persona adecuada para esa tarea, no a alguien brillante. La brillantez era común entre las personas educadas, no a alguien bien conectado. Las conexiones se podían crear. No a alguien rico. La riqueza crearía sesgo. Necesitaba a alguien con una cualidad específica, la capacidad de observar sin ego, la capacidad de hacer preguntas sin asumir que ya tenía las respuestas, la humildad de pasar décadas aprendiendo antes de enseñar, la paciencia para absorber la sabiduría de cientos de personas sin apresurarse a sacar conclusiones. Y cuando Hill entró en su oficina para una entrevista que se suponía duraría 15 minutos, Carnegie vio esa cualidad.
Hill tenía 25 años. Un periodista de una pequeña revista, ambicioso pero sin dinero. Talentoso, pero no probado. Y Carnegie lo puso a prueba de inmediato. No con preguntas sobre sus credenciales, sino con preguntas sobre su carácter. ¿Cómo manejas el fracaso? ¿Cómo respondes a la crítica? ¿Qué haces cuando todos a tu alrededor dudan de ti? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a trabajar en algo antes de ver resultados? Y las respuestas de Hill revelaron algo que Carnegie estaba buscando. No certeza, no confianza, ni siquiera competencia, sino la disposición a comprometerse con algo más grande que él mismo sin necesitar una recompensa inmediata. Entonces Carnegie le hizo una oferta. Te daré acceso a los hombres más exitosos de Estados Unidos. Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, William Taft, Alexander Graham Bell, George Eastman, F. W. Woolworth. Abriré puertas que jamás podrías abrir por tu cuenta. Haré presentaciones que te llevarían toda una vida a conseguir. Y a cambio, pasarás los próximos 20 años entrevistando a estos hombres, estudiando cómo piensan, documentando sus patrones, encontrando los principios que hacen que el éxito sea predecible en lugar de accidental, y no le cobrarás a nadie por ello. Lo harás gratis. Te sostendrás como puedas. Pero este trabajo, esta investigación, esta contribución a la humanidad, la harás sin pago. Porque comprender cómo se crea la riqueza vale más que cualquier salario. Y aquí está la parte que la mayoría de las personas no sabe. Carnegie no solo le dio a Hill una lista de nombres y lo envió lejos. Primero lo entrenó. Durante meses, Carnegie se reunió regularmente con Hill, enseñándole cómo hacer preguntas, cómo escuchar, cómo observar patrones en lugar de recopilar historias, cómo pensar como alguien que construye en lugar de alguien que solo informa. Y durante esos meses, Carnegie compartió con Hill algo que nunca entró por completo en Piense y hágase rico. Un marco sobre cómo realmente tomaba decisiones, cómo elegía qué oportunidades perseguir y cuáles abandonar, cómo determinaba en qué hombres confiar y a cuáles apartar, cómo construyó un imperio mientras otros construían negocios. Y ese marco se basaba en una idea central. La identidad viene antes de la prueba. No esperas convertirte en alguien. Decides que eres alguien, y luego actúas desde esa identidad hasta que la realidad no tenga otra opción que estar de acuerdo. Carnegie no construyó un imperio del acero, y luego se llamó industrial. Decidió que era un industrial cuando no tenía nada. Y luego construyó hasta que el mundo confirmó lo que ya había decidido internamente. Eso no es motivación, es mecánica. Es la secuencia real de cómo ocurre la transformación. Decisión primero, acción después. Prueba al final, no al revés. Hill absorbió esta enseñanza. Puedes verla a lo largo de Piense y hágase rico. Escribe sobre la definición de propósito, sobre tomar una decisión y quemar todos los puentes detrás de ti, sobre el poder de la autosugestión para transformar tu autoimagen. Pero lo presentó como filosofía inspiradora. Carnegie lo vivió como realidad operativa. No teorizaba sobre el compromiso. Hacía compromisos de miles de millones de dólares con información incompleta y sin plan de respaldo. No escribía sobre la autoimagen. Decidía quién era y luego defendía esa decisión frente a cada circunstancia que la contradecía. No enseñaba visualización, enseñaba toma de decisiones irreversibles que no dejaban espacio para la retirada. Durante 20 años, Hill recorrió Estados Unidos entrevistando a las personas más exitosas de su generación. Y lo que descubrió se convirtió en uno de los libros más importantes jamás escritos. Piense y hágase rico. Ha vendido más de 100 millones de copias. Ha sido traducido a docenas de idiomas. Ha creado miles de millones de dólares en riqueza. Ha cambiado millones de vidas. Y esa contribución es extraordinaria. Hill tomó la complejidad de la construcción de imperios y la hizo accesible para cualquiera dispuesto a estudiarla. Tomó la sabiduría de los titanes y la destiló en principios que personas comunes podían aplicar. Es un regalo a la humanidad que no puede exagerarse, pero aquí está lo que Hill no pudo traducir completamente. El peso de lo que Carnegie realmente enseñó, la naturaleza absoluta del compromiso requerido, la totalidad de la responsabilidad exigida, porque Carnegie no enseñaba el éxito como algo que se persigue,
Lo enseñaba como algo en lo que te conviertes a través de decisiones irreversibles que eliminan todas las opciones excepto avanzar. Y ese nivel de compromiso, ese grado de finalidad, esa aceptación de responsabilidad total, sin ninguna red de seguridad, es algo que la mayoría de las personas rechazará. Incluso cuando lo escuchen, incluso cuando lo entiendan, lo rechazarán porque es demasiado incómodo, demasiado arriesgado, demasiado absoluto. Si te estás dando cuenta de que esto va mucho más allá de la motivación, suscríbete ahora, porque a partir de aquí el nivel sube. Lo que estoy a punto de compartir no es contenido para sentirse bien. Es la diferencia entre las personas que hablan de construir y las personas que realmente construyen. Déjame conectar esto directamente con los patrones que veo en los comentarios. Alguien escribió, ¿los pequeños hábitos realmente funcionan o es solo otro mito de productividad? Aquí está la respuesta que daría Carnegie. Los hábitos funcionan, pero solo después de que has establecido la identidad que hace que esos hábitos sean inevitables. La mayoría de las personas intenta construir hábitos para convertirse en alguien. Piensan que si hacen las cosas correctas el tiempo suficiente, se transformarán en la persona que quieren ser. Pero eso está al revés. Carnegie enseñaba lo contrario. Decide primero quién eres, haz que esa decisión sea final e irreversible, y entonces los hábitos no son algo que te fuerzas a hacer, son algo que no puedes evitar hacer, porque son expresiones de identidad, no herramientas de transformación. Piénsalo de esta manera. Si estás intentando construir el hábito de despertarte temprano y tu identidad es «soy alguien que está intentando volverse disciplinado», fracasarás, porque tu identidad permite el fracaso. Intentar significa que puede no funcionar. Intentar significa que estás experimentando. Intentar significa que no te has comprometido por completo. Pero si decides, soy un constructor, y los constructores empiezan su día antes de que todos los demás estén despiertos, entonces, despertarte temprano no es un hábito que estás construyendo, es un comportamiento que fluye automáticamente de quién has decidido ser. No estás intentando despertarte temprano. Estás siendo coherente con tu identidad, y la identidad es mucho más poderosa que la fuerza de voluntad. Otro comentario decía, la disciplina sin acción es solo una ilusión. Exactamente. Pero aquí está el problema más profundo que la mayoría de las personas pasa por alto. Creen que la acción proviene de la disciplina. Creen que si desarrollan suficiente autocontrol, podrán hacer cosas difíciles de manera constante. Pero Carnegie enseñaba que la acción proviene de la decisión irreversible, el tipo de decisión en la que no hay plan B. Ninguna estrategia de salida, ninguna red de seguridad. Decides que eres un constructor, quemas todos los puentes de regreso a tu antigua identidad. Y entonces cada acción fluye de esa decisión, no porque seas disciplinado, sino porque has hecho imposible la retirada. Cuando no hay opción de volver atrás, la única dirección es hacia adelante, y eso crea acción de forma mucho más confiable que la disciplina jamás podría. Otra persona preguntó, ¿el éxito se trata de identidad o de esfuerzo? Y esta es la pregunta que divide a todos los que están viendo este video ahora mismo. Hill diría ambos. Necesitas la mentalidad correcta y necesitas trabajar duro. Y eso es cierto. Pero Carnegie iría más profundo. Diría que la identidad determina qué tipo de esfuerzo estás dispuesto a sostener. Si tu identidad es «estoy intentando volverme exitoso», tu esfuerzo será inconsistente, porque intentar permite detenerse. Intentar permite cambiar de opinión. Intentar permite abandonar cuando se vuelve difícil, pero si tu identidad es «soy un constructor», tu esfuerzo se vuelve automático, no porque seas más disciplinado que otras personas, sino porque los constructores construyen. No es algo que hacen cuando tienen ganas. Es quienes son, y no puedes no ser quien eres. Aquí es donde la enseñanza de Carnegie se vuelve casi brutal en su honestidad. Él creía que la mayoría de las personas pierde toda su vida esperando estar lista, esperando sentirse confiada, esperando el momento adecuado, esperando permiso, esperando validación de alguien con autoridad para decirles que pueden empezar. Y mientras esperan, están muriendo, no físicamente, pero la versión de ellos que podría haber construido algo está muriendo. Porque cada día que esperas es un día que no construyes. Y los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y en algún punto,
Miras atrás y te das cuenta de que pasaste toda tu vida preparándote para vivir en lugar de vivir realmente. Carnegie valoraba las decisiones irreversibles por encima de casi todo. Decisiones en las que quemas los barcos, en las que eliminas la opción de retirarte, en las que te comprometes tan completamente que el único camino hacia adelante es el éxito o el fracaso total. Y eso suena dramático, suena extremo, suena imprudente para las personas que valoran la seguridad, pero ese es exactamente el punto. La mayoría de las personas mantiene rutas de escape abiertas, empiezan un negocio, pero conservan su empleo por si acaso, persiguen un sueño, pero mantienen un plan B por si no funciona. Se comprometen parcialmente. Y el compromiso parcial produce resultados parciales. No puedes construir un imperio con un pie fuera de la puerta. No puedes crear algo extraordinario mientras te proteges del fracaso. Carnegie enseñaba compromiso total. El tipo que te aterra cuando lo asumes. El tipo que te vuelve vulnerable. El tipo que te obliga a tener éxito porque el fracaso significa perderlo todo. No porque fuera imprudente, sino porque entendía la psicología humana. Cuando tienes un plan B, lo usas. Cuando tienes una ruta de escape, la tomas. Cuando te das permiso para abandonar si se vuelve demasiado difícil, se volverá demasiado difícil y abandonarás. Pero cuando eliminas todas las opciones excepto el éxito, cuando haces que la decisión sea irreversible, cuando quemas todos los puentes hacia tu vida anterior, algo cambia. Dejas de esperar que funcione. Empiezas a hacer que funcione, porque no tienes otra opción. Hill absorbió esta enseñanza. Puedes verla en Piense y hágase rico, cuando escribe sobre la definición de propósito, cuando habla de tomar una decisión y negarse a desviarse de ella, cuando describe a las personas exitosas como aquellas que toman decisiones rápidamente y las cambian lentamente, si es que las cambian, pero lo presentó como una característica de las personas exitosas. Carnegie lo vivió como el mecanismo que crea el éxito. No observó que las personas exitosas toman decisiones firmes. Enseñó que las decisiones firmes crean personas exitosas. La decisión viene primero. El éxito viene después, no al revés. Déjame darte un ejemplo específico de cómo operaba Carnegie. Cuando decidió vender su empresa de acero a JP Morgan en 1901, no pasó meses deliberando. No formó comités para estudiar la oferta. No contrató consultores para hacer proyecciones. Tomó la decisión en una noche. Morgan quería comprar, Carnegie quería vender. La única pregunta era el precio, y Carnegie escribió un número en un pedazo de papel, $480 millones. Se lo entregó a Morgan a la mañana siguiente. Morgan lo miró y dijo, acepto. La mayor transacción comercial de la historia hasta ese momento, decidida en menos de 24 horas. Pero aquí está lo que hace notable esa decisión. Carnegie no la cuestionó después. No se preguntó si debería haber pedido más. No se arrepintió cuando el mercado del acero siguió creciendo y podría haber ganado aún más dinero esperando. Tomó la decisión, la ejecutó y nunca miró atrás. Porque mirar atrás es lo que hacen las personas que no se han comprometido por completo. Las personas que han tomado decisiones irreversibles no desperdician energía en lo que podría haber sido. Tomaron su decisión, viven con ella, avanzan. Y esa determinación absoluta, esa negativa total a albergar dudas después de que la decisión está tomada, es lo que le permitió a Carnegie tomar decisiones más rápido que cualquier persona a su alrededor. Mientras otros aún analizaban, él ya estaba ejecutando. Hill escribió sobre esto en Piense y hágase rico, pero lo suavizó. Hizo que pareciera un rasgo de personalidad, como algo que algunas personas tienen naturalmente y otras no. Carnegie lo enseñaba como una habilidad, como una práctica, como algo que desarrollas tomando pequeñas decisiones irreversibles hasta construir la capacidad de tomar grandes. No empiezas quemando toda tu vida, empiezas tomando una decisión que te niegas a revertir, y luego otra, y otra, hasta que la irreversibilidad se convierte en tu modo predeterminado de operar. Hasta que el compromiso sin rutas de escape se siente normal en lugar de aterrador. Si este tipo de enseñanza no aparece en tu feed habitual, es porque la mayoría de las personas no está preparada para ello. La mayoría quiere motivación que las haga sentir bien sin exigir nada incómodo. Suscríbete ahora para mantenerte en este nivel, porque lo que viene a continuación es la parte que te separará del 99% de las personas que ven este video.
Déjame hacer esto práctico sin darte una lista inútil. La mayoría de las personas fracasa no porque le falte estrategia. Fracasa porque busca validación externa antes de tomar decisiones internas. Quiere pruebas antes del compromiso. Quiere certeza antes del riesgo. Quiere éxito antes de reclamar la identidad de alguien que tiene éxito. Y eso está al revés. Es la secuencia equivocada. Por eso se quedan estancadas. Carnegie enseñaba la secuencia opuesta. Decide primero. Comprométete de manera irreversible. Actúa desde ese compromiso y deja que los resultados sigan. No al revés. Así es como se ve en la vida real. ¿Quieres construir un negocio? La mayoría de las personas investiga durante 6 meses, estudia el mercado, analiza a los competidores, lee libros sobre emprendimiento, ve videos sobre cómo iniciar un negocio, y luego planifica durante otros 6 meses. Crea planes de negocio, diseña logotipos, construye sitios web, configura cuentas en redes sociales, y luego prueba la idea con cautela, lanza un producto mínimo viable, mantiene su empleo por si acaso, se dice a sí misma que está siendo inteligente, estratégica, responsable, pero lo que realmente está haciendo es evitar el compromiso, está manteniendo la ruta de escape abierta, y esa ruta de escape garantiza la mediocridad. El enfoque de Carnegie sería completamente diferente. Decide que eres un constructor, no algún día, no si el negocio funciona. Ahora. Hoy. Haz que esa decisión sea final y luego actúa desde esa decisión. Deja el empleo. Elimina el plan B. Haz del éxito la única opción y luego construye con la urgencia de alguien que no tiene elección. No porque seas imprudente, sino porque te has comprometido de forma irreversible y ahora no hay otro camino que avanzar. Esa urgencia, esa necesidad, esa exigencia absoluta de hacer que funcione, produce mejores decisiones de las que el confort jamás podría producir. Cuando el fracaso no es una opción, encuentras formas de tener éxito que nunca habrías descubierto si te estuvieras protegiendo del riesgo. ¿O quieres crear contenido? La mayoría de las personas estudia el algoritmo durante meses. Analiza a creadores exitosos, identifica su nicho, planifica su calendario de contenido, diseña sus miniaturas, escribe sus primeros 10 guiones, y luego publica de manera inconsistente. Publica cuando se siente inspirada, espera a ver si el mercado responde, revisa obsesivamente sus analíticas, y cuando el crecimiento es lento, cuestiona si vale la pena, se pregunta si debería probar otra estrategia, considera abandonar y probar otra cosa, porque nunca se comprometió de manera irreversible. Está probando, experimentando, explorando, pero no construyendo. Carnegie diría, decide que eres un creador, haz que esa decisión sea absoluta, y luego publica a diario durante un año. No porque tengas ganas, no porque las analíticas sean alentadoras, no porque la gente esté mirando, sino porque los creadores crean. Eso es lo que son. Y una vez que decides que eso es lo que eres, publicar no es opcional. No es algo que haces cuando estás motivado. Es algo que haces porque es una expresión de tu identidad. Y cuando publicas a diario durante un año, independientemente de los resultados, independientemente del feedback, independientemente del crecimiento, algo sucede. Mejoras. El algoritmo comienza a responder. La audiencia comienza a encontrarte. No porque tuviste suerte, sino porque la consistencia en el tiempo construye un impulso que la inconsistencia nunca puede crear. ¿O quieres cambiar tu vida financieramente? La mayoría de las personas lee libros sobre dinero, toma cursos sobre inversión, escucha podcasts sobre creación de riqueza, consume contenido sobre libertad financiera, y luego espera sentirse lista antes de actuar. Espera hasta tener más ingresos. Espera hasta pagar deudas. Espera hasta que el mercado se vea mejor. Espera hasta sentirse más informada. Y mientras espera, pasan los años. Y su situación financiera no cambia, porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Carnegie diría, decide que eres rico, no en el futuro, cuando tengas dinero. Ahora, hoy. Decide que tu identidad es la de alguien que construye riqueza, y luego actúa desde esa identidad. No fingiendo tener dinero que no tienes, sino tomando decisiones desde la abundancia en lugar de la escasez, invirtiendo en lugar de consumir, construyendo en lugar de esperar.
creando valor en lugar de intercambiar tiempo por dinero, convirtiéndote en el tipo de persona que genera riqueza en lugar del tipo de persona que la desea. Y cuando haces ese cambio de identidad, cuando decides que es final e irreversible, tu comportamiento cambia automáticamente. Dejas de tomar malas decisiones financieras porque las malas decisiones financieras son inconsistentes con tu identidad. Empiezas a construir riqueza porque construir riqueza es lo que hacen las personas ricas. Y tú eres una persona rica. No porque tu cuenta bancaria lo diga, sino porque decidiste que lo eres, y ahora estás actuando desde esa decisión hasta que la realidad coincida con ella. Y aquí está la parte que genera mayor incomodidad. Cuando tomas decisiones internas antes de la validación externa, las personas te criticarán, te llamarán arrogante, dirán que estás delirando, te dirán que seas realista, cuestionarán tus credenciales, dudarán de tu preparación, te recordarán cada razón por la que no estás calificado. Y esa presión social es exactamente lo que separa a los constructores de los espectadores. Los espectadores necesitan aprobación social. Los constructores necesitan claridad interna. Los espectadores ajustan su identidad en función de lo que otros piensan. Los constructores deciden su identidad e ignoran a todos los que no están de acuerdo. Carnegie entendía esto por completo. Cuando decidió dominar la industria del acero, no era nadie. No tenía pruebas de que pudiera hacer lo que afirmaba que haría. No tenía credenciales que dijeran que estaba calificado. No tenía validación de expertos. No tenía el respaldo de figuras de autoridad. Solo tenía una decisión interna e irreversible de que iba a construir la mayor empresa de acero del mundo. Y luego actuó desde esa decisión, sin esperar permiso, sin esperar aliento, sin esperar a que alguien le dijera que estaba listo. Decidió que estaba listo, y luego se volvió listo haciendo lo que hacen las personas listas. Y la gente se burló de él. Lo cuestionaron, dudaron de él, le dijeron que estaba siendo irrealista, le recordaron su falta de experiencia, señalaron todas las razones por las que fracasaría, pero él no ajustó su decisión en función de sus opiniones. No modificó su identidad para hacerlos sentir más cómodos, se mantuvo comprometido con lo que había decidido internamente, sin importar lo que cualquiera dijera externamente. Y finalmente, el mundo externo no tuvo otra opción que estar de acuerdo con lo que él ya había decidido. No porque los convenciera con palabras, sino porque sus resultados hicieron imposible la discrepancia. Déjame mostrarte la prueba psicológica de por qué esto funciona. Observa el patrón en los comentarios de cualquier video como este. Algunas personas escriben, esto cambió mi vida. He estado aplicando esto y todo cambió. Otras escriben, esto es solo motivación, nada práctico. Solo otro discurso para sentirse bien que no ayuda a nadie. Ambas personas vieron el mismo video. Ambas escucharon la misma enseñanza. Ambas tuvieron acceso a la misma información, pero solo una cambió. ¿Por qué? Porque una persona tomó una decisión interna y actuó desde ella. La otra consumió contenido y esperó que las circunstancias externas cambiaran. Una se convirtió en constructora, la otra siguió siendo espectadora. Y la diferencia no fue inteligencia, no fue oportunidad, no fueron recursos, ni siquiera comprensión, fue decisión. Decisión interna e irreversible que no esperó pruebas antes de comprometerse. La persona que cambió escuchó la enseñanza y pensó, eso es lo que soy ahora, esa es la decisión que estoy tomando, esa es la identidad que estoy reclamando. Y luego actuó desde esa identidad hasta que su vida se reorganizó en torno a ella. La persona que permaneció igual escuchó la enseñanza y pensó, eso suena bien, debería intentar eso. Tal vez empiece a trabajar en ello. Déjame pensar cómo aplicar esto. Y pensar fue donde se quedó, porque pensar sin decidir es solo entretenimiento mental. Es consumir contenido sin volverse diferente. Carnegie entrenó a pocas personas porque sabía que la mayoría no podría manejar la responsabilidad. Y esa es la palabra que todos pasan por alto cuando estudian el éxito. Responsabilidad. No oportunidad. No estrategia. No secretos. No trucos. Responsabilidad. La responsabilidad de decidir quién eres antes de que alguien esté de acuerdo contigo. La responsabilidad de comprometerte cuando no hay garantía de éxito. La responsabilidad de actuar sin permiso de figuras de autoridad. La responsabilidad de construir cuando todos a tu alrededor piensan que estás perdiendo el tiempo. La responsabilidad de mantener el rumbo cuando nada está funcionando aún y cada indicador externo dice que deberías rendirte.
Ese tipo de responsabilidad aplasta a la mayoría de las personas, porque la responsabilidad significa que no puedes culpar a nadie más. No puedes culpar a tus circunstancias, no puedes culpar a tu crianza, no puedes culpar a la economía, no puedes culpar al mercado, no puedes culpar a la falta de oportunidades, no puedes culpar a la falta de recursos, no puedes culpar a la mala suerte, no puedes culpar al momento. Tú decidiste quién eres, te comprometiste con esa decisión, y ahora todo lo que sucede es tu responsabilidad manejarlo, no porque lo hayas causado todo, sino porque reclamaste la autoría de tu vida, y los autores no culpan al papel cuando la historia no funciona. La reescriben hasta que funciona. La mayoría de las personas rechaza ese nivel de responsabilidad. Quieren los beneficios del éxito sin el peso de la autoría. Quieren construir algo extraordinario, manteniendo la opción de decir que no fue su culpa si fracasa. Quieren afirmar que son constructores mientras mantienen disponible la identidad de víctima por si la necesitan. Y no puedes hacer ambas cosas. No puedes ser autor y víctima al mismo tiempo. Tienes que elegir. Carnegie eligió la autoría, reclamó responsabilidad total por todo en su vida, y esa reclamación le dio poder total para cambiar todo en su vida. Porque si eres responsable de todo, puedes cambiar cualquier cosa. Pero si eres víctima de las circunstancias, no puedes cambiar nada. Solo puedes esperar a que las circunstancias cambien, y las circunstancias rara vez cambian por sí solas. Las pocas personas que aceptan esa responsabilidad se vuelven imparables, no porque sean más talentosas, no porque tengan mejores oportunidades, sino porque ya no dependen de condiciones externas. Ya no están esperando permiso, ya no buscan validación, decidieron quiénes son, se comprometieron de forma irreversible, reclamaron responsabilidad total, y ahora simplemente están ejecutando hasta que la realidad coincida con su decisión. Esa es la enseñanza que Carnegie le dio a Hill, y esa es la enseñanza que Hill suavizó porque sabía que las masas la rechazarían. Hill la hizo inspiradora. Carnegie la hizo operativa. Hill la hizo sentir bien. Carnegie la hizo funcionar. Hill enseñó a millones de personas a pensar sobre el éxito. Carnegie entrenó a unos pocos para construir el éxito, y ambas contribuciones importan. Pero no son lo mismo. Una te da filosofía, la otra te da mecánica. Una te hace sentir motivado, la otra te hace responsable. Una te permite permanecer cómodo mientras te sientes productivo. La otra te obliga a entrar en la incomodidad que produce crecimiento. Si sientes que piensas de manera diferente a la mayoría de las personas, este canal es tu lugar. Suscríbete ahora, porque lo que estoy a punto de decir a continuación es la pregunta que determinará todo sobre tu futuro. Déjame cerrar el círculo. Napoleon Hill enseñó a millones. Sus libros han vendido más de 100 millones de copias. Sus principios han creado miles de millones de dólares en riqueza. Su filosofía ha cambiado incontables vidas. Su contribución a la humanidad es inconmensurable. Y Carnegie hizo posible todo eso. Carnegie le dio a Hill el acceso, las presentaciones, la misión, el marco para pensar sobre el éxito que Hill pasó 20 años refinando hasta convertirse en la filosofía que se transformó en Piense y hágase rico. Sin Carnegie, no hay Napoleon Hill. Sin la disposición de Carnegie a invertir en un joven periodista con potencial pero sin pruebas, millones de personas nunca habrían aprendido los principios que cambiaron sus vidas. Pero Carnegie eligió a pocos, no enseñó a millones. Seleccionó individuos específicos y les dio algo que los libros de Hill no podían dar. Acceso directo. Mentoría personal. La versión cruda y sin filtros de cómo realmente se construyen los imperios, no los principios. La aplicación, no la filosofía. La ejecución, no la motivación. La mecánica, no qué pensar, qué hacer y específicamente, qué hacer cuando no te sientes listo. Qué hacer cuando no tienes pruebas. ¿Qué hacer cuando nadie cree en ti? ¿Qué hacer cuando las circunstancias sugieren que deberías rendirte? Decides quién eres de todos modos. Te comprometes de todos modos. Actúas de todos modos. Asumes plena responsabilidad de todos modos. Y mantienes el rumbo hasta que la realidad no tenga otra opción que coincidir con tu decisión. Y aquí está la pregunta que necesitas responderte ahora mismo. ¿Quieres estar en el grupo que aprende principios a partir de libros? ¿O quieres estar en el grupo que aplica esos principios con la intensidad que Carnegie exigía? Ambos son valiosos. Ambos tienen su lugar. Ambos importan.
pero producen resultados diferentes. Uno produce personas educadas que entienden el éxito. El otro produce constructores que crean éxito. Uno te da conocimiento, el otro te da responsabilidad. Uno te hace sentir inspirado, el otro te hace sentir incómodo. Uno te permite quedarte donde estás mientras sientes que avanzas. El otro te obliga a moverte o a admitir que no vas en serio. No hay juicio en ninguna de las elecciones. La mayoría de las personas elige aprender principios, leer libros, consumir contenido, entender el éxito sin construirlo. Y está bien, es una elección válida. Es donde pertenece la mayoría. Pero algunas personas, un número muy pequeño, eligen diferente. Eligen construir, eligen la incomodidad, eligen responsabilidad total, eligen tomar decisiones irreversibles antes de tener pruebas, eligen reclamar identidad antes de la validación externa, eligen convertirse en autores de sus vidas en lugar de espectadores. Y esas personas producen resultados diferentes, no porque sean más inteligentes, sino porque se comprometieron de manera diferente. Carnegie te miraría ahora mismo y te haría una pregunta. ¿Ya decidiste quién eres o todavía estás intentando convertirte en alguien? Porque si todavía estás intentando convertirte, pasarás toda tu vida convirtiéndote y nunca llegando, siempre preparándote, siempre alistándote, siempre a punto de empezar. Siempre a un curso de distancia, a un libro de distancia, a una estrategia de distancia de finalmente estar listo. Pero la preparación nunca llega para quienes intentan estar listos. La preparación solo llega a quienes deciden que están listos y luego actúan desde esa decisión hasta que se vuelve innegable. Pero si decides ahora mismo, si reclamas la identidad sin esperar pruebas, si te comprometes de forma irreversible antes de que alguien esté de acuerdo contigo, entonces el convertirte es automático. No estás intentando ser un constructor. Eres un constructor. Y los constructores construyen. Ese no es su objetivo. Es su identidad. Y la identidad determina el comportamiento. Siempre. No tienes que forzarte a hacer lo que hacen los constructores. Simplemente lo haces. Porque es quien eres. Y no puedes no ser quien eres. Así que esto es lo que quiero que hagas. No solo veas este video y sigas adelante. No lo agregues a tu colección de contenido consumido pero nunca aplicado. No permitas que esto se convierta en otro discurso motivacional que te hizo sentir bien durante 20 minutos y luego no cambió nada. Toma una decisión ahora mismo, no sobre lo que harás algún día. Sobre quién eres hoy, ahora, en este momento. ¿Eres un constructor o un espectador? ¿Eres alguien que crea o alguien que consume? ¿Eres alguien que decide o alguien que espera? ¿Eres alguien que asume plena responsabilidad o alguien que culpa a las circunstancias? Elige. Ahora mismo. Haz que esa elección sea final. Hazla irreversible. No te des una ruta de escape. No mantengas la opción de cambiar de opinión si se vuelve incómodo. Decide, y luego actúa desde esa decisión todos los días hasta que tu realidad externa no tenga otra opción que coincidir con tu compromiso interno. Eso no es motivación. Es mecánica. Así es como la transformación realmente funciona. Decisión primero. Compromiso segundo. Acción. Tercero. Resultados. Cuarto, en ese orden. No al revés. Si Andrew Carnegie estuviera vivo hoy, no elegiría seguidores, elegiría decisiones. No preguntaría cuántos libros has leído. Preguntaría qué has construido. No le importarían tus credenciales. Le importaría tu compromiso. No quedaría impresionado por tu conocimiento. Quedaría impresionado por tu responsabilidad. Porque el conocimiento es común, el compromiso es raro, y el compromiso sin rutas de escape, el compromiso que quema los barcos, el compromiso que acepta responsabilidad total por todo lo que sigue, es lo que crea constructores, es lo que crea imperios, es lo que separa a los pocos que cambian el mundo de los muchos que hablan de cambiar el mundo. Si este video te confrontó, si te incomodó, si desafió algo que te has estado diciendo a ti mismo, suscríbete ahora. Y vea los comentarios ahora mismo, no después, ahora mismo. Y responde una pregunta con brutal honestidad. ¿Te estás preparando para ser o ya has decidido que eres? No expliques, no justifiques, no cuentes tu historia, solo responde, preparándote o decidido. Eso es todo. Leo todos los comentarios, y tu respuesta revelará todo sobre dónde estarás dentro de